Ahora vamos a mirarlo desde la otra perspectiva. Hemos visto la España musulmana, la organización de la España musulmana, sus diferentes etapas. Vamos ahora a mirar desde el norte. En el norte, en el 722, apenas 10 años desde que Tarik entra por Algeciras, por la zona de Tarifa, vemos cómo en el norte pues, se establece el último foco de resistencia en la zona asturiana y vasca, y ahí pues en esa mítica batalla de Don Pelayo en Covadonga, los musulmanes pues reciben su primera derrota en la península, pero al final de cuentas lo que viene a significar es que se establece un pequeño reino donde los cristianos van a resistir. Cristianos que al final de cuentas el elemento cultural básico, pero que juntan a los restos de la población hispano-visigoda que había resistido a la invasión musulmana. Bueno, otra parte importante, lógicamente, de esa población hispano-musulmana se adapta con relativa sencillez a través de los acuerdos a los que llegan los nobles visigodos cuando van llegando los musulmanes. O sea, que no es que haya una cuestión de una visión de guerra total, ¿no? Que eso no corresponde a esta etapa histórica. Bueno, pues en ese momento nace ese primer reino cristiano, en ese siglo VIII, y que irá poco a poco desarrollándose en los diferentes siglos, que es el reino de Asturias. El reino de Asturias en el 910 se convertirá en el reino de León, ocupando importantes zonas de Galicia y, lógicamente, la ciudad de León y un poco más al sur. Por otro lado estará el reino de Pamplona, Navarra, el reino aragonés, que también nace en la zona de los Pirineos, y los condados catalanes. Toda esa zona pirinaica, los condados catalanes, parte del reino de Aragón, pertenecieron inicialmente al imperio de Carlomagno, que era lo que se llamó la Marca hispánica. Esa marca era una zona de resistencia, marca viene de marqués, o marqués viene de marca más bien, esa zona en la cual el emperador franco-alemán, Carlomagno, pues establece un parapeto frente a posibles avances del Islam. Más adelante esa marca pues se irá independizando, nace ahí los condados catalanes como elementos de resistencia al avance islámico, y posteriormente irán avanzando hacia la zona sur debido a que aprovechan las debilidades de los diferentes reinos islámicos para avanzar territorialmente, aunque eso no significa que dejen de confrontar también entre los propios llegamos al siglo XIII, en el cual encontramos pues, diferentes reinos en la península ibérica. Por un lado, los musulmanes, sus diferentes etapas, y por otro lado, los cristianos. En la zona del actual Portugal, pues nace ese reino de Portugal, el reino de León, que era un reino pues, también bastante fuerte, el reino de Castilla, el reino aragonés, que en su seno tiene al reino valenciano, al reino de Aragón y a las Baleares, ¿no? Teniendo en cuenta bueno, pues esa idea confederal que existe o federalizante que existe en Aragón frente a una idea más centralista que hay en los otros reinos. De manera que en ese siglo XIII vemos como paulatinamente los reinos cristianos avanzan hacia el sur con sus diferentes conflictos debido precisamente a la paulatina decadencia de los reinos musulmanes. Aprovechan esa decadencia para avanzar hacia el sur a la vez que guerrean entre ellos. De hecho, finalmente ya encontramos cómo
Castilla va a ir generando un espacio de importante hegemonía en el centro peninsular. Castilla y León se unen dinásticamente. Aragón no, Aragón sigue avanzando, pero establecerá en el Mediterráneo sus principales zonas o objetivos de expansión. Así, después de las Islas Baleares, que ya decíamos anteriormente, pues llegará a la zona sur de Italia, controlará toda la zona sur, la zona de Nápoles, e incluso llega a avanzar hacia la zona griega, donde llega a controlar la ciudad de Atenas. Bueno, pues vemos cómo Castilla y León se unifican como reino, y Portugal, por otro lado, sigue avanzando hacia el sur, y por otro lado tenemos al reino de Aragón. En estos momentos Castilla tendrá un gran aliado en el sur, que será el reino de Granada, ¿no? Granada, la Granada nazarí, se convierte en aliada castellana desde el siglo XIII, finales del siglo XIII, principios del siglo XIV, en los conflictos constantes que tendrá fundamentalmente con el reino de Aragón. Y también en los conflictos internos que tienen por la sucesión en el trono, también se cuenta con el aliado granadino en función de... Los reinos cristianos se organizan internamente de diferentes maneras, pero dentro de esa línea que se va dando por toda la Europa cristiana de lo que llamamos el feudalismo, ¿no? El feudalismo es una cultura, una organización política, administrativa, social, que se basa sobre todo en una situación muy ruralizada, ¿no? En torno al trabajo en el campo, por lo cual tenemos a esos nobles, a esos señores feudales que desde sus castillos controlan amplias zonas de terreno agrario y cuya población rinde pleitesía a los mismos. A su vez, estos señores feudales, hay una red de señores feudales que están vinculados a otros señores que están por encima, y por último a la monarquía. Aunque hay que tener en cuenta en este momento que la monarquía todavía no tiene la fuerza suficiente sobre toda la nobleza como para llegar a un control absoluto del reino y a imponer siempre todos sus criterios. Los nobles tienen sus propios ejércitos, e incluso algunos nobles que ostentan cargos de carácter religioso, obispos, arzobispos, cardenales, que tienen sus propios ejércitos y que influyen en la política del reino. Por eso serán típicas las pugnas internas por la sucesión en el trono, ¿no? Entonces esas son esas dos dinámicas de uno interpares, es decir, uno entre los iguales, que es el rey, en un primer momento, pero después se irá evolucionando a uno expares, ¿no? A uno diferente a todos los demás, ¿no? Uno sobre todos los demás nobles, pero toda esa evolución hasta que no se avanza hacia la modernidad no llegará, y en el caso de España será fundamentalmente con los reyes católicos cuando se vaya sometiendo poco a poco a una nobleza que es muy levantisca, que incluso con Carlos V ese movimiento, el movimiento de los comuneros, pues era un movimiento de nobles castellanos contra ese rey, pues que no era castellano, que venía del extranjero y que ni siquiera hablaba el idioma. De manera que la nobleza tiene un papel muy importante en esa sociedad tan ruralizada, donde la mayoría social pues están sometidos por ese vasallaje a sus señores. Y por otro lado tendremos los pequeños núcleos urbanos, los burgos, que son las pequeñas ciudades que tienen determinados grados de independencia, de influencia sobre el territorio. En Europa encontraremos casos de ciudades independientes de los diferentes reinos, en el caso de España no, y esas ciudades pues también son núcleos de influencia de comerciantes, de esos pequeños burgueses que en torno al comercio van organizándose, y pues tienen un grado importante y unos derechos concedidos por el rey, que iba dando derecho a las ciudades en función de cómo contribuían a la arca de la monarquía y cómo contribuían, por ejemplo, en las diferentes campañas con soldados para luchar contra otros reinos. Después tendremos también un fenómeno muy específico en la península, que es el tema de la repoblación. Importantes zonas, según va avanzando hacia el sur los reinos cristianos, tienen que ser repoblados con población cristiana para asentarse sobre el territorio, y se le irá dando derechos a esta población, de manera que, por un lado, las casas nobles que se implican en esos avances hacia el sur reciben importantes compensaciones. Pues pensamos en la casa de Alba, en la casa de
de Medina-Sidonia, que llegarán a controlar importantes partes de Castilla, ¿no? Toda la zona de Extremadura, de Andalucía Occidental, de la Casa de Alba y también la Casa de Medina-Sidonia, en fin, y esa situación específica que también libera un poco a los colonos que van avanzando hacia el sur de esa presión tan fuerte que los señores feudales ejercían sobre diferentes intereses. Finalmente, Granada se queda aislada y el interés de Castilla es seguir avanzando hacia el sur, por lo cual en la Guerra de Granada, entre 1480 y 1492, los reyes castellanos avanzan hacia la capital granadina. Finalmente, en la alianza entre Castilla y Aragón, con el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que son de una misma familia, la familia de los Trastámara, consiguen avanzar y acabar liquidando el reino granadino en el sur. De manera que entraríamos ya en la modernidad, en una nueva etapa, en una nueva perspectiva en la organización peninsular. Por un lado ya estaría Portugal, que se dedica pues, a un avance de tipo colonial con la conquista de Ceuta y más adelante pues, de diferentes puntos coloniales para el comercio. Y igualmente a partir de 1492, un poquito más tarde los portugueses, la conquista de zonas de América, y los reyes castellanos pues tendrán una política matrimonial muy importante a partir de la cual entendemos toda la política posterior en los siglos XVI, XVII y XVIII. Pero es falsa esa idea de que España como tal nace con los reyes católicos. No. Los reyes católicos se les considera como reyes de la España, porque en ningún momento aparece como tal el título de rey o reina de España. En esos momentos, los reyes católicos, Fernando e Isabel, son reyes de Castilla, de Aragón, también acabarán siendo de Navarra. En 1512 acaban heredando también el trono de Navarra, de manera que vemos cómo esas políticas de los reyes católicos van ahormando poco a poco un extenso reino o un extenso conjunto de reinos que más adelante darán origen en la etapa borbónica al nacimiento como tal del Reino de España. La política de los reyes católicos implica pues una política matrimonial muy destacada, ¿no? Que hará que la hija de los reyes, Juana de Trastámara, se case con Felipe de Habsburgo, nieto del emperador alemán Maximiliano de Austria, Maximiliano de Habsburgo. Brigitte de la Motte. Carlota de Foix. Inés de Brabante. La carta, señora. La carta. Tengo el honor de dirigirme al archiduque de Austria y duque de Borgoña y de Brabante, siendo portadora de los deseos de bienaventuranza de la parte de mis amados padres, los reyes de Castilla y Aragón, y de manifestar asimismo mi gozo y satisfacción al establecer entre nuestros reinos un lazo de eterna unión merecedora de la bendición del Papa y de la Iglesia. Pues ese matrimonio tendrá importantes consecuencias, porque el hijo del matrimonio, Carlos de Gante, que después es Carlos de Habsburgo, que conoceremos como Carlos I de España y V de Alemania, será el que herede, por un lado, el legado de los reyes católicos, Castilla, Aragón, Navarra, y por otro lado también hereda, en un primer momento, zonas vinculadas a su padre, sobre todo lo que es la zona de la Borgoña, zonas de lo que es actualmente los Países Bajos, y posteriormente heredará los terrenos familiares de Habsburgo, lo que es la zona de Austria
y el título de emperador. No hay un control efectivo sobre toda Alemania, sino que el título de emperador lo convierte en el máximo de referente de todo ese territorio, pero los príncipes alemanes son muy independientes y de hecho muchos aceptan la fe protestante en una manera de confrontar con Carlos el rey católico. Así, Felipe de Habsburgo, el hijo de Carlos, recibirá una importante parte del legado de su padre Carlos. Pero ¿qué ocurre? Que Carlos V, quinto de Alemania y primero de España, decide dividir sus posesiones, porque veía que un imperio tan disgregado en el espacio y tan amplio era muy difícil de controlar, de manera que pone en manos de su hermano Fernando, el archiduque Fernando de Austria, Fernando de Habsburgo, los terrenos o territorios alemanes. Fernando tendrá que hacer frente a la expansión del Islam hacia Centro Europa, que llega a sitiar incluso Viena, y por otro lado Felipe en el Mediterráneo luchará también con los otomanos en la famosa batalla de Lepanto para intentar evitar su avance hacia el Mediterráneo occidental. Felipe es por tanto heredero de conjunto de territorios que abarcan los reinos peninsulares, Castilla, Aragón y en este caso también Portugal, que hereda gracias a su madre, María de Portugal, y por otro lado partes del imperio de Carlos V, entre los que cuenta el milanesado y también la zona de los Países Bajos. En todo este momento los reinos mantienen sus estructuras tradicionales, las cortes tradicionales de procedencia medieval siguen existiendo e incluso entre los diferentes reinos existen también sus fronteras en las cuales pues se cobran impuestos cuando los productos van de un lado a otro, ¿no? De manera que esa idea de un reino único como hoy tenemos, de un estado único, unificado, centralizado, precisamente con Felipe IV y su valido o primer ministro, el conde duque de Olivares. En el siglo XVII, cercada de enemigos, España aún dominaba el mundo. Reinaba Felipe IV, el rey planeta, y sus territorios los gobernaba con puño de hierro su privado, el conde duque de Olivares. A Flandes, América, Filipinas, parte de Italia y el norte de África se habían unido Portugal y sus colonias. Pero era en Flandes, en una guerra larga y cruel, donde se jugaba la supervivencia del imperio. Un imperio que se sostenía gracias a ejércitos profesionales, cuyo núcleo principal eran soldados veteranos de los temibles tercios viejos de infantería española. Intentan cerrar ese control férreo sobre los reinos, intentando, bueno, pues crear un reino unificado.
pero esa operación al conde duque de Olivares no le sale absolutamente nada bien y provocará la sublevación de Cataluña y de Portugal. Portugal conseguirá la independencia, Cataluña lo tendrá más difícil, el apoyo francés no es suficiente y al final nuevamente es ocupado el territorio catalán por las tropas de los Habsburgo. Momento crucial será la etapa final del reinado de Carlos II, donde se va a producir la llamada Guerra de Sucesión. La muerte de Carlos II supone la pugna por el trono español entre dos casas nobles europeas. Uno, la de los Borbones, con el respaldo del rey Luis XIV de Francia, y por otro lado la de los Habsburgo, que intentan pues mantener un trono que le había sido siempre aliado por pertenecer a la misma familia, ¿no? El emperador Habsburgo de Austria contra Francia en España. Por otro lado, los propios reinos peninsulares toman diferentes posiciones. Aragón se aliará con los Habsburgo, mientras que Castilla se alía con los Borbones. Esta situación terminará dando pues, una situación peculiar con la victoria de los Borbones. Los Borbones impondrán, por un lado, la desaparición de todos los organismos autónomos, como las Cortes aragonesas y todos los elementos de autonomía de los diferentes reinos, unificarán todo el reino, nace como tal el Reino de España, teniendo en cuenta la excepcionalidad de que los territorios de Navarra y los territorios vascos conservarán cierto grado de autonomía debido a su alianza con los Borbones. De manera que Aragón pierde todos sus derechos y Castilla se convierte en el elemento central del nuevo reino. El mismo borbónico supondrá una nueva organización del territorio peninsular con las intendencias, que son algo parecido a las actuales provincias, de manera que dividen el territorio con un carácter administrativo, dependiendo todas esas intendencias siempre del gobierno central de Madrid, y irán evolucionando en el tiempo. Así tendremos que con la llegada en el siglo XIX, la conquista francesa de la península ibérica, nuevamente desde Francia nos llega un nuevo modelo organizativo que impondrá el nacimiento de las prefecturas francesas o la organización napoleónica de la administración, con una centralización muy importante y que tendrá la Constitución de 1808, la Constitución que se hace bajo mando del rey José I Bonaparte, ese elemento de modernización de la administración española y como consecuencia su expansión en el territorio de un modelo organizativo. Pero, por otro lado, la resistencia española en las Cortes de Cádiz va a imitar ese modelo francés con nombres diferentes, pero bueno, la cuestión es que en esa primera constitución que se hace en Cádiz, primera constitución española, pero aunque también está la de 1808, que quizás es más una carta otorgada que una constitución, pero bueno, el caso es que en la constitución de Cádiz ya aparece como tal la provincia como ese territorio organizado que bajo un jefe de carácter político se vinculará al Estado, pero también se autoorganiza en el territorio. Esos jefes políticos poco a poco irán dando paso a dos instituciones diferenciadas que serán por un lado los gobiernos civiles, que son la presencia del gobierno central en la provincia, y más adelante las diputaciones provinciales que nacen ya en el trienio liberal de una forma clara, las cuales pues básicamente lo que hacen es organizar el territorio provincial, organizar su infraestructura y la colaboración con los ayuntamientos como elementos fundamentales de organización en el territorio de los núcleos urbanos o no urbanos, núcleos rurales, pero que son fundamentales para la expansión y la llegada de las políticas al territorio. Así tendríamos los municipios como base de esa organización, después las provincias y después esos gobiernos civiles que ejercen como representación del gobierno central, con una, por supuesto, importante unión política con las diputaciones provinciales que al final llevan las políticas al territorio. Veremos cómo en España se confrontan modelos de visión del Estado.
la visión más moderna, liberal, representada por las Cortes de Cádiz y las diferentes constituciones que posteriormente irán surgiendo, y por otro lado una visión mucho más conservadora, donde se reclaman los antiguos fueros, las antiguas leyes territoriales, las antiguas cortes de los reinos, que será la que representen los carlistas. Carlistas que tienen precisamente sus núcleos más activos en Cataluña, en Navarra y en Euskadi, aunque se irán extendiendo esos núcleos carlistas por toda la península. En Granada habrá un importante núcleo carlista y que dará lugar a las llamadas guerras carlistas, en las cuales se enfrentan los liberales con los carlistas y que implica una confrontación entre esas dos visiones totalmente diferentes de España. Una visión más moderna, liberal, vinculada al capitalismo, y una visión mucho más tradicional, vinculada a los fueros, vinculada a un elemento religioso predominante y a una monarquía de carácter absolutista frente a esa monarquía constitucional por la que apoyan los liberales. Las diferentes constituciones pues, tendrán sus diferentes matices en el ámbito de la organización territorial, pero es muy importante la organización que Javier del siglo XIX español será caracterizado por una inestabilidad política muy importante, con un ejército que interviene mucho en política y que diferentes pronunciamientos militares, golpes militares, pues van cambiando de signo los políticos, los gobiernos, en función de su carácter más liberal o más conservador. Así, pues, bueno, el pronunciamiento de Riego, por ejemplo, es uno de los más famosos, pero después tendremos diferentes como el de General Narváez, General Prim, O'Donnell, que van marcando la política española durante todo ese siglo. La Primera República Española supone una visión diferente de esa organización territorial, donde se recupera una visión más basada en la historia, aparte lógicamente también de la administración. Nacen por primera vez las regiones y bueno, vemos una visión diferente de España frente a esa visión mucho más centralista que aplican los Borbones. La llegada de Alfonso XII al trono implicará nuevamente el cierre de esa etapa republicana y una visión mucho más centralista nuevamente. Después de Alfonso XIII, durante todo el final del siglo XIX y principio del siglo XX, esas políticas centralistas son las imperantes hasta la llegada de la Segunda República Española. La Segunda República, con su Constitución de 1931, sí que implica ya una visión más similar a la de la Primera República y más parecida a la actual, donde nacen por primera vez las comunidades autónomas. De hecho, las comunidades autónomas de Cataluña y de Euskadi se ponen a funcionar precisamente en esos momentos. La Generalitat y el Gobierno vasco se aprobarán sus estatutos de autonomía y quedan en ciernes el estatuto gallego y el estatuto andaluz, que debido al golpe de Estado de 1936 y la posterior guerra civil, ¿no? Esa guerra que asola a España durante 3 años con una importante intervención extranjera, pues supone la paralización de esos dos estatutos y la imposibilidad de llegar a gobiernos autónomos en esos dos territorios. Pero sí es verdad que en la Constitución de 1931 se ponen las bases de muchos de los elementos que posteriormente se desarrollarán en la Constitución de 1978. El franquismo, por su parte, fue una vuelta a esa idea de la España centralizada, esa idea de España una y grande, ¿no? Esa España que une la idea de la unidad y la unidad y la idea del imperio, pues es la que prevalece durante todo el periodo de la dictadura franquista. La dictadura franquista, por lo cual no hay ningún tipo de autonomía regional, ni siquiera existen como tal las regiones ni gobiernos regionales, simplemente los gobiernos civiles ejercen sobre el territorio de las provincias la potestad del gobierno central en las mismas.